El 23 de junio de 2016, Elisa Reynolds, de 24 años, y Sofía Castelo, de 22, se registraron en el Vermilion Cliffs National Monument, en el norte de Arizona. Informaron de una ruta de 3 días y dejaron sus datos de contacto para poder comunicarse con ellas. A las 7:40 sus firmas aparecieron en el registro de visitantes y a las 8:15 otro turista las fotografió accidentalmente con las rocas rojas de fondo. Esa fue la última confirmación de que estaban vivas. Cuando el 26 de junio no regresaron al punto de registro y no se comunicaron, los guardabosques comenzaron la búsqueda. Encontraron el campamento en una parte remota del cañón. La tienda estaba en pie, las pertenencias personales estaban esparcidas, pero no encontraron signos de lucha ni rastros de sangre. Durante 2 semanas, grupos con perros peinaron la zona y se utilizaron helicópteros, pero no se encontró ningún rastro nuevo. La versión oficial fue desaparecido sin rastro. El caso acabó rápidamente en el archivo. Solo 7 años después, el desierto devolvió sus cuerpos en forma de una espeluznante imagen que más tarde se denominó Corazón de Huesos. Elisa Reynolds nació en un pequeño pueblo cerca de Phoenix. A los 24 años, trabajaba como camarera en un pub local y tenía fama de ser una chica abierta y brusca, que nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. Sus compañeros recordaban que era capaz de defender a cualquiera de sus amigos, pero al mismo tiempo solía meterse en discusiones con los clientes, especialmente cuando se trataba de temas relacionados con la discriminación. Sofía Costello era diferente, tranquila, centrada. Estudiaba en la Facultad de Ecología de la Universidad del Norte de Arizona y soñaba con trabajar en proyectos de conservación de la naturaleza. Sus compañeros de clase recordaban que Sofía siempre llevaba consigo cuadernos de campo y hacía bocetos de plantas, incluso durante los descansos. Su vida cambió radicalmente después de conocer a Elisa. Para la familia Costello, esta relación fue un golpe duro. Los padres de Sofía eran católicos muy devotos, iban a la parroquia local varias veces a la semana e intentaban educar a su hija dentro de un marco tradicional muy estricto. Cuando se enteraron de que salía con una mujer, la familia prácticamente le dio la espalda. Los vecinos recordaban que las discusiones en la casa de los Costello se oían incluso en la calle. Los gritos del padre, el llanto de Sofía, el portazo de la puerta. En 2014, tras una discusión especialmente acalorada, Sofía hizo las maletas y se marchó definitivamente de casa. Se instaló con Elisa en Flagstaff. Alquilaron un pequeño apartamento en el casco antiguo de la ciudad y pagaban el alquiler con el sueldo de Elisa, ya que Sofía aún no había terminado sus estudios. Las chicas se mantuvieron unidas, no tenían un amplio círculo de amigos y rara vez asistían a las reuniones familiares. La madre de Sofía a veces intentaba llamarla, pero el padre se negaba rotundamente, incluso a oír hablar de su hija. En su testimonio repetía: Elisa corrompió a mi Sofía, la alejó de Dios. Esta frase se convirtió en un detalle característico para la policía cuando comenzaron a analizar todos los posibles motivos y sospechas. A pesar de los conflictos, la vida de las chicas seguía su ritmo. Elisa trabajaba por las tardes y Sofía estudiaba durante el día. Planificaban viajes juntas, pero debido al dinero y a los estudios, rara vez salían de los alrededores de la ciudad. Su mayor afición común eran las excursiones. Todos los fines de semana hacían pequeñas rutas por los alrededores de Flagstaff. Para Sofía, esto también formaba parte de sus estudios. Recogía muestras de suelo y tomaba notas sobre la flora. Para Elisa, era una forma de distraerse de los turnos nocturnos en el bar. Cuando en 2016 decidieron hacer una gran excursión de 3 días al Monumento Nacional Vermilion Cliffs, se consideró un acontecimiento especial. Lo planearon con antelación. Sofía trazó la ruta, marcó las fuentes de agua y Elisa compró una tienda de campaña nueva y un hornillo de gas. Sus conocidos recordaban que las chicas estaban emocionadas y decían que esta excursión supondría para ellas
una nueva etapa simbólica. Cuando desaparecieron, la primera en informar de ello fue la madre de Sofía. El 27 de junio acudió a la policía de Flagstaff, ya que las chicas no se comunicaban ni respondían a los mensajes. El caso se registró oficialmente al día siguiente. El 30 de junio, los guardabosques encontraron su campamento. La tienda estaba en pie y las pertenencias estaban esparcidas, pero no dañadas. No se encontraron rastros de sangre ni signos evidentes de lucha en el lugar. La operación de búsqueda duró casi 2 semanas. Se involucró a voluntarios y perros de servicio. Incluso se utilizó un helicóptero para inspeccionar las formaciones rocosas. En los informes se indica: no se han encontrado rastros de traslado de cuerpos ni de una gran cantidad de pertenencias. Es probable que la desaparición se produjera directamente durante el trayecto entre los puntos de la ruta. Pero no se encontró ninguna prueba nueva. No había testigos que los hubieran visto después de la foto al atardecer, ni rastros de vehículos o personas extrañas en la zona del cañón. El caso se reclasificó como desaparecidos sin dejar rastro. El padre de Sofía se negó públicamente a participar en la búsqueda. En un breve comentario para un periódico local, dijo: ella tomó su decisión. Si desaparecieron, es su problema. Estas palabras fueron dolorosas para la madre, que siguió yendo al parque durante varios meses y pegando carteles, pero sin resultado. El caso permaneció sin resolver en los archivos de la policía durante los siguientes 7 años. Tras las infructuosas búsquedas del verano de 2016, el caso pasó rápidamente a la categoría de casos sin resolver. Para la policía, se trataba de otra desaparición en las remotas zonas desérticas, de las que cada año se acumulaban docenas en Arizona. Para las familias de Eliza y Sofía, el tiempo se detuvo. Las preocupaciones cotidianas pasaron a un segundo plano. Lo principal seguía siendo la pregunta para la que nadie tenía respuesta. ¿Qué les había pasado? La madre de Sofía, Margaret, seguía viviendo solo con la esperanza. Guardaba todos los recortes de periódico y llevaba un cuaderno donde anotaba los datos de contacto de policías, detectives privados y periodistas. Cada pocos meses llamaba al departamento de Flagstaff con la misma petición: revisen el caso otra vez. La respuesta era siempre la misma: no hay datos nuevos. El padre de Sofía, por el contrario, evitaba cualquier conversación al respecto. Se negaba a participar en las búsquedas voluntarias e incluso en las reuniones familiares prefería guardar silencio sobre su hija. Para la madre era una doble carga: perder a su hija y al mismo tiempo ver cómo la familia se desmoronaba definitivamente. La familia de Eliza se comportó de otra manera. Su hermana menor, Sarah, creó una página en las redes sociales donde publicaba fotos y recordatorios sobre la desaparición. Durante el primer año, la gente escribía comentarios activamente, compartía sus conjeturas y ayudaba a difundir la información. Pero con el tiempo, la atención se fue apagando. Las últimas publicaciones casi no recibían comentarios, y varios usuarios anónimos se permitían hacer comentarios ofensivos hacia las chicas. Los medios de comunicación solo mencionaban el caso de vez en cuando. En el aniversario de la desaparición se publicaron breves notas. Ha pasado 1 año desde la desaparición de 2 jóvenes en Vermilion Cliffs. En 2017 se publicó un artículo extenso, pero solo repetía los hechos conocidos sin aportar ningún detalle nuevo. Después, solo silencio. En los foros y redes sociales se difundieron diversas versiones. Algunos escribían sobre un accidente en los cañones. Otros suponían que las chicas habían decidido huir y empezar una nueva vida con otros nombres. Algunos comentaristas conservadores calificaban públicamente su unión de pecado y escribían que el desierto se había llevado lo que tenía. Para los familiares, estas palabras eran como una puñalada. Sarah Reynolds, en una conversación con los periodistas, recordó: vivíamos entre 2 estados.
la desesperación y la esperanza. Por la mañana me despertaba con la idea de que hoy nos llamarían para decirnos que las habían encontrado. Y por la noche me daba cuenta de que las posibilidades eran cada vez menores. Pasaron los años. Del impacto inicial solo quedaba un dolor sordo. Una vez al año, el 23 de junio, ambas familias se reunían en la oficina de los guardabosques en Vermilion Cliffs. Traían fotos y encendían velas. Cada vez acudía menos gente, pero para los familiares esta tradición era la única forma de mantener vivo el recuerdo. Oficialmente, el caso seguía sin avances. Los informes policiales repetían: no se han encontrado nuevos testigos ni pruebas. Poco a poco, el caso se fue hundiendo en los archivos, convirtiéndose en otra leyenda del desierto. Pero para las dos familias, cada día sin respuesta era una tortura. No sabían que, ya entonces, en las profundidades del cañón, les esperaba una terrible verdad que el desierto no revelaría hasta 7 años después. Habían pasado 7 años desde el día en que Elisa y Sofía dejaron su última firma en el diario de los guardabosques. Para la mayoría de los habitantes de Arizona, su historia se había convertido en otra leyenda del desierto. Pero en el verano de 2023, el destino dio un giro terrible. El 29 de mayo, 3 alpinistas de Flagstaff partieron en una expedición a las partes más remotas del monumento nacional Vermilion Cliffs. El grupo estaba liderado por Michael Grayson, de 40 años, un experimentado escalador y guía. Le acompañaban 2 compañeros más jóvenes, Josh Miller y Rachel Duvall. Su objetivo era explorar varias grietas poco conocidas del cañón que no formaban parte de las rutas turísticas. En su testimonio posterior, Grayson señaló: caminábamos a lo largo de una cornisa, donde la pared del cañón daba paso a unas estrechas grutas. Estaba buscando un punto para asegurar cuando sentí un olor similar al humo, pero muy antiguo. Me pareció extraño, porque no había rastros de fogatas recientes en las cercanías. Hacia las 11 de la mañana, llegaron a una pequeña cueva escondida tras un saliente. En su interior reinaba el silencio y el frescor. Las linternas iluminaron el oscuro espacio, y entonces los alpinistas vieron lo que más tarde denominaron el descubrimiento más espantoso de su vida. En el suelo de piedra yacía un montón de huesos carbonizados. Estaban dispuestos en forma de corazón perfecto. La forma era tan clara que no cabía duda. No se trataba de una dispersión accidental, sino de una composición deliberada. Josh Miller dijo en el informe: al principio pensé que era un antiguo altar o algo por el estilo, pero cuando me acerqué y vi los cráneos humanos, me sentí mareado. No había ropa, equipo ni objetos cerca que pudieran explicar el origen de los restos. Solo había manchas oscuras en la piedra, parecidas a los restos de una hoguera, y un pequeño objeto metálico. Resultó ser una cruz con una soldadura tosca y una inscripción en latín: Vae peccatoribus, ay de los pecadores. Los alpinistas salieron inmediatamente de la gruta y llamaron al servicio de guardabosques. La llamada se recibió a las 11:37 minutos, según consta en el registro del turno de guardia. El grupo esperó casi 2 horas hasta que llegó el primer equipo de rescate. Durante ese tiempo, permanecieron junto a la entrada, sin entrar. El oficial del parque, Alan Rogers, que fue el primero en inspeccionar el lugar, dijo más tarde a los periodistas: incluso con mis 20 años de experiencia trabajando en parques nacionales, nunca había visto nada parecido. No era solo un cuerpo escondido, era una escena creada por alguien, un símbolo que tenía sentido para quien lo había hecho. La policía del condado de Coconino llegó al lugar al atardecer. Se llamó a criminalistas y antropólogos. El hallazgo tuvo inmediatamente una gran repercusión, tanto en los círculos policiales como entre los residentes locales. La primera tarea fue determinar a quién pertenecían los huesos. Se recogieron más de 200 fragmentos: cráneos, huesos de las extremidades, fragmentos de costillas.
Todos ellos estaban dañados por el fuego, pero el análisis antropológico permitió determinar rápidamente que se trataba de los huesos de dos mujeres jóvenes de unos 20 años. La edad y la estatura coincidían con los datos de Elisa y Sofía. La confirmación definitiva debía venir de la comparación con sus fichas dentales. El trabajo en el lugar duró 3 días. Cada fragmento de hueso fue marcado, fotografiado y empaquetado por separado. Se inspeccionó completamente la cueva. Se utilizaron detectores de metales, se tomaron muestras de suelo y se fotografiaron todas las superficies, incluso el techo. No se encontraron otros objetos, excepto la cruz. Para las familias fue un shock. El primer día después del anuncio oficial, la madre de Sofía declaró a los periodistas: «Sabía que no habían desaparecido sin más. Alguien se los llevó. No fue el desierto, fue un ser humano». En Flagstaff y Page comenzaron los debates. Los habitantes locales discutían el simbolismo del hallazgo. ¿Por qué un corazón? ¿Por qué una inscripción en latín? Algunos veían en ello un acto de fanatismo religioso, otros una enfermiza idealización del crimen. La policía confirmó que la muerte había sido violenta y que el cuerpo había sido quemado después. A partir de ese momento, el caso pasó a ser oficialmente un doble asesinato. Este hallazgo rompió años de silencio. Lo que parecía otra leyenda del desierto se convirtió en un crimen real con símbolos espeluznantes. Y lo más importante, ahora los investigadores tenían una prueba material, una cruz que se convertiría en la primera clave para resolver el caso. Tras el hallazgo en la gruta, el caso recibió oficialmente una nueva calificación. En los informes policiales apareció la siguiente anotación: el caso ha sido reclasificado de la categoría de desaparecidos a doble asesinato. Esto significaba que, a partir de ese momento, ya no se trataba de un accidente o una fuga voluntaria, sino que la investigación adquiría carácter penal. Se involucró en el caso a la unidad de homicidios de la policía del condado de Coconino, así como a expertos del FBI. Los restos mortales fueron trasladados al departamento forense de Phoenix. Durante varios días, los antropólogos y patólogos trabajaron casi sin descanso. El examen confirmó que los huesos pertenecían a dos mujeres de entre 20 y 25 años. La estatura, la forma de la mandíbula y otros rasgos coincidían con los datos de Elisa Reynolds y Sofía Costello. La confirmación definitiva la proporcionaron las fichas dentales que se conservaban en las clínicas donde se habían tratado los dientes antes de su desaparición. Lo más importante fue otra cosa. En las vértebras cervicales de ambas mujeres se encontraron lesiones características de estrangulamiento con una cuerda o un cinturón. El médico forense Robert Evans declaró: «Los cuerpos fueron quemados después de la muerte. La muerte se produjo por asfixia mecánica. Se trata claramente de actos violentos». Al mismo tiempo, los expertos examinaron la cruz de metal. En el laboratorio del FBI se confirmó que había sido fabricada a mano. La soldadura se realizó de forma artesanal, sin marcas de fábrica. En la superficie quedaron micropartículas de estaño y cobre, lo que indicaba que se trataba del trabajo de un aficionado y no de un joyero profesional. La inscripción en latín Vae Peccatoribus estaba grabada de forma irregular, pero con esmero. Esta fue la primera prueba material de que el crimen tenía un carácter simbólico. La policía formuló inmediatamente varias hipótesis. La primera, un asesinato ritual relacionado con el fanatismo religioso. La segunda, un crimen por motivos personales, en el que el asesino pretendía distorsionar el concepto mismo del amor, convirtiéndolo en una escena de horror. La tercera, menos probable, era un intento de encubrimiento para confundir la investigación. Para las familias, la noticia supuso un nuevo golpe. Durante todos estos años habían vivido entre la esperanza y el miedo. Ahora las dudas habían desaparecido. Elisa y Sofía habían sido víctimas de un brutal asesinato.
Margaret Costello apenas pudo contener las lágrimas en la rueda de prensa. Llevamos 7 años esperando que regresen. Ahora sabemos la verdad, pero esta verdad es más terrible de lo que podíamos imaginar. Los investigadores se centraron en la pregunta: ¿quién pudo organizar tal escena? Los huesos dispuestos en forma de corazón no eran una casualidad. En el informe se indica: la disposición de los restos tiene una claridad geométrica. No se trata de un acto espontáneo, sino de una composición cuidadosamente ejecutada. Este hecho convenció de que el asesino no solo era cruel, sino que también tenía una idea obsesiva. La investigación se centró en el entorno de los fanáticos religiosos y los ermitaños que vivían cerca de Vermilion Cliffs. La cruz con la inscripción en latín apuntaba a una persona que no solo conocía el simbolismo, sino que también le daba su propio significado. Los periódicos de Arizona volvieron a hacerse eco de la historia. Los titulares decían: Corazón de hueso, el misterio del cañón Vermilion. ¿Las amantes desaparecidas fueron víctimas de un asesinato ritual? La sociedad comenzó a debatir la posible implicación de sectas locales o predicadores individuales. En Internet se difundían conjeturas. Algunos escribían que el asesino quería limpiar la tierra del pecado, otros que se trataba de una venganza personal. Pero la policía se mostraba cautelosa en sus comentarios oficiales. El portavoz del departamento dijo: «Estamos barajando todas las hipótesis. Tenemos pruebas materiales, pero por ahora no podemos revelar detalles para no perjudicar la investigación». Tras 7 años de silencio, el caso recibió un nuevo impulso. El simbolismo del crimen y la cruz encontrada lo convirtieron de otra desaparición más en uno de los misterios criminales más espeluznantes de Arizona. Y ahora la pregunta principal era: ¿quién está detrás de ese corazón de huesos y por qué lo hizo? Tras la recalificación oficial del caso, los detectives decidieron empezar desde el principio. Se recuperaron todos los materiales de 2016 de los archivos. Cientos de páginas de actas, decenas de interrogatorios, notas de los guardabosques y voluntarios. Lo que entonces parecía insignificante, ahora podía ser decisivo. Se prestó especial atención a los testimonios que habían pasado casi desapercibidos. En junio de 2016, una de las vecinas de Sofía, una estudiante del mismo edificio, informó de que había visto varias veces a un hombre de mediana edad cerca de la entrada. Estaba allí de pie, como si esperara a alguien, y en una ocasión montó un escándalo. En el acta se registraron sus palabras. Gritaba que le esperaba el castigo de Dios, que el pecado no quedaría sin castigo. En ese momento, la policía no le dio importancia. En el informe se indica: sin amenazas directas. Pero ahora, tras el hallazgo del corazón de hueso y la cruz con la inscripción en latín, este detalle cobraba otro significado. Indicaba que la pareja podía haber sido vigilada mucho antes de la excursión. Los detectives comenzaron a reconstruir el cuadro. La cruz encontrada en la cueva estaba hecha a mano. En las comunidades locales de Arizona había muchos grupos religiosos pequeños, donde símbolos similares eran fabricados por predicadores solitarios o pequeños talleres. La combinación de la frase en latín y el trabajo manual sugería la idea de una persona que se había separado conscientemente de las iglesias oficiales y vivía según su propia interpretación de la fe. En los archivos también se encontraron varias llamadas a la línea directa tras la desaparición de las chicas. Un hombre de Page informó de que había visto a una persona con una mirada extraña en una gasolinera que preguntaba por 2 mujeres jóvenes en el camping. En ese momento, la llamada no se consideró fiable, pero ahora encaja con el testimonio de la vecina. Los investigadores elaboraron una línea temporal. En mayo de 2016, Sofía fue acosada varias veces por un desconocido. En junio, la pareja se fue de excursión y desapareció. En agosto, en la zona de Vermilion Cliffs,
se vio a un hombre sospechoso que pasaba la noche en una vieja caravana. Todos estos datos, junto con la simbólica escena del crimen, creaban el retrato de un fanático obsesionado con la idea de la purificación. Para confirmar esta versión, la policía recurrió a historiadores especialistas en religión. Estos explicaron que la inscripción Vae Peccatoribus tiene origen bíblico y se utilizaba en los sermones severos de la Edad Media. El uso del latín podía indicar que se trataba de una persona que daba a sus actos un carácter de misión. Las familias de las chicas seguían atentamente las noticias. Margaret Costello dijo a los periodistas: «Sabíamos que alguien estaba detrás de todo esto. Sofía me contó antes de desaparecer que había un hombre merodeando por la casa. Entonces pensé que era una coincidencia. Ahora sé que no». Los medios de comunicación volvieron a sacar el tema a colación. En los titulares aparecieron palabras como maníaco, ritual y secta. En Internet se difundieron versiones de que en el desierto actuaba un grupo que cazaba a los enamorados. La policía se negó a confirmar los rumores, pero tampoco negó que en el caso hubiera un rastro religioso. Los investigadores también recopilaron información sobre antiguos predicadores de la región. Se sabía de varias personas que habían sido expulsadas de las comunidades por sus declaraciones demasiado agresivas. Uno de ellos vivía en una caravana cerca del lugar del hallazgo, pero en ese momento los investigadores aún no tenían pruebas suficientes para dar a conocer su nombre públicamente. Para los agentes era evidente. La clave del crimen era la cruz. Esta combinaba tres elementos: el simbolismo del fanatismo religioso, el trabajo manual y la inscripción en latín, algo inusual en las sectas estadounidenses. Esto significaba que en algún momento pudo haber pertenecido a una pequeña comunidad que existía en las cercanías. A partir de ahí, la investigación siguió adelante. Los antiguos informes, el testimonio de la vecina, las llamadas a la línea directa y la misteriosa cruz se convirtieron en la primera pista clara. Conducía a un fanático que veía el amor de dos mujeres como un pecado y consideraba que su misión era destruirlo. Una vez reunidas las primeras pistas, llegó el momento del análisis. Se involucró en el trabajo a un grupo de psicólogos criminales de la oficina del FBI en Phoenix. Se les entregaron copias de los protocolos, fotografías de la gruta y el informe pericial. La tarea era clara: elaborar un retrato probable de la persona que podría haber creado tal escena. Los psicólogos se fijaron inmediatamente en la combinación de dos detalles: la cuidadosa disposición de los huesos en forma de corazón y la inscripción latina Vae Peccatoribus en la cruz. Esto indicaba que el crimen tenía el carácter de una firma. En la terminología criminal, así se denominan los elementos que no son necesarios para cometer un asesinato, pero que el criminal deja como parte de su propia huella. El informe señalaba: los huesos dispuestos en forma de corazón no son solo una burla a las víctimas. Es un intento de tomar el símbolo de su relación y convertirlo en un acto de horror. El corazón, como signo de amor, se convierte aquí en un signo de muerte. La cruz con la inscripción en latín tenía un significado adicional. El uso del latín en el contexto estadounidense parecía inusual. No se trata de una elección casual, sino de una referencia consciente al lenguaje sagrado. Los expertos explicaron que, para los fanáticos, este tipo de expresiones pueden tener un carácter ritual. En la práctica de los perfiladores, este tipo de detalles significan que el criminal se identifica no solo como un asesino, sino como ejecutor de una voluntad superior. Los psicólogos también señalaron el control y la planificación. Para colocar tranquilamente los huesos en forma de corazón, se necesita tiempo y una fría concentración. No fue un ataque impulsivo. El criminal actuó de forma premeditada, tenía experiencia en zonas de difícil acceso y estaba seguro de que nadie le molestaría. En la descripción se indicaba: aproximadamente un hombre de mediana edad.
socialmente aislado, posiblemente solitario o antiguo miembro de una comunidad religiosa. Tiene profundas convicciones sobre el pecado y el castigo. Sus acciones no están dirigidas a obtener beneficios, sino a la realización de un objetivo ideológico. El equipo también debatió la cuestión de si el asesino había actuado solo. Algunos expertos dudaban de que una sola persona pudiera organizar tal escena por sí misma, pero la mayoría coincidió en que, técnicamente, era posible y que, psicológicamente, el individualismo típico de un fanático le había obligado a actuar solo. También fueron importantes el testimonio de la vecina de Sofía sobre un hombre extraño cerca de la casa y la llamada a la línea directa sobre un desconocido sospechoso en la gasolinera. Ahora, todas estas piezas encajaban en un solo cuadro. Alguien había estado siguiendo a la pareja mucho antes de la excursión, esperando la oportunidad y, evidentemente, considerando sus acciones como una misión. Para la investigación oficial, lo principal seguía siendo una cosa: la cruz. Era un artefacto que podía vincular al delincuente con un grupo o una persona concretos. Los psicólogos insistían en que la persona que había creado este objeto le había dado un significado y debía llevarlo consigo o guardarlo. Si se lograban encontrar objetos similares, se podría llegar al artesano y, por lo tanto, al asesino. Así, tras 7 años de silencio, apareció la primera pista real. El retrato del asesino se perfilaba como el de un hombre fanáticamente religioso, aislado de la sociedad, con una manía de purificación. Y lo más importante, no solo mataba, sino que creaba una escena que debía ser un mensaje. La búsqueda del maestro del crucifijo llevó a los investigadores a los archivos de las comunidades religiosas del norte de Arizona. La policía conservaba listas de pequeños grupos sectarios que operaban en los años 90 y 2000. Algunos se disolvieron, otros se integraron en grandes iglesias, pero varios grupos seguían siendo poco conocidos, de hecho, no oficiales. En uno de esos archivos, entre los documentos de la comunidad Guerreros de la Santa Palabra, se mencionaba el nombre del predicador Caleb Worden. A mediados de la década de 2000, reunía en Page a un pequeño rebaño de no más de 30 personas. Sus sermones eran contundentes. Se oponía al pecado de Sodoma, pedía purificar la tierra con fuego y decía que la América moderna había perdido el rumbo. En 2010, la comunidad renunció oficialmente a su liderazgo. La razón fueron sus declaraciones excesivamente agresivas y los conflictos con los residentes locales. Varios feligreses incluso dejaron quejas por escrito, en las que mencionaban que Worden fabricaba con sus propias manos cruces metálicas con inscripciones que repartía entre sus seguidores más cercanos. Este detalle coincidía con el hallazgo en la cueva. Los investigadores mostraron fotografías de la cruz a 2 antiguos miembros de la comunidad. Ambos reconocieron el objeto. Uno de ellos dijo: «Sin duda es suyo. Tenía un viejo kit de soldadura. Siempre decía que los objetos fabricados en serie carecían de alma y que la verdadera fe requería trabajo manual». Tras su expulsión, Worden se instaló en una caravana a pocos kilómetros de Vermilion Cliffs. Oficialmente no tenía trabajo, vivía de sus ahorros y de trabajos ocasionales. En los informes policiales de la época hay varias menciones. Las patrullas lo veían en las cunetas de las carreteras, compraba gasolina en bidones y a veces pasaba la noche en el desierto. Los vecinos lo describían como un hombre reservado de unos 40 años, con un brillo peligroso en los ojos. Un granjero contó que Worden había ido varias veces a su casa a por agua y siempre sacaba el tema del pecado. Repetía la misma frase: «Sodoma nos rodea y Dios pronto la destruirá con fuego». Otra vecina recordó que Worden casi nunca salía durante el día. Deambulaba por los cañones por la noche, llevando consigo una linterna y una mochila. A ella le parecía una persona que vivía en su propio mundo, donde constantemente se libraba una guerra entre el bien y el mal.
Los investigadores comenzaron a investigar su pasado. Resultó que en su juventud había estudiado para ser seminarista, pero abandonó los estudios. Luego vino una serie de pequeños arrestos por peleas y alteración del orden público. Nada grave, pero cada incidente estaba relacionado con sus sermones. Discutía con la gente por motivos religiosos. En 2012, Worden vendió oficialmente su casa en Page y se mudó a una caravana cerca del Monumento Nacional. Desde entonces, casi no se sabía nada de él. No tenía redes sociales, no mantenía contactos, vivía al margen de la sociedad. Para los investigadores, estos hechos componían un cuadro completo. Un hombre con opiniones radicales, que fabricaba cruces con inscripciones, se había instalado cerca del lugar del crimen. Y lo más importante, sus declaraciones fanáticas repetían casi literalmente el contenido de la inscripción del cruce encontrado entre los restos de Eliza y Sofía. La policía obtuvo una orden para registrar su caravana, pero incluso hasta ese momento, para la comunidad seguía siendo una figura casi mítica. Los antiguos feligreses recordaban que, tras su expulsión, desapareció en las sombras del desierto, y solo de vez en cuando alguien decía haberlo visto en gasolineras o tiendas. Así fue como el nombre de Caleb Worden sonó por primera vez en el caso. Para los investigadores, se convirtió en el principal candidato para el papel de asesino. Para la sociedad, era un fantasma que había vivido durante décadas junto a los cañones y que nunca había dejado de transmitir una sensación de peligro. El registro de la caravana de Caleb Worden tuvo lugar el 2 de junio de 2023. Un equipo de 8 agentes se dirigió al lugar. La vivienda era vieja, estaba semiderruida y rodeada de maleza. En el interior reinaba el caos, vajilla esparcida, libros con las cubiertas desgastadas, iconos y folletos religiosos que cubrían toda la mesa. En la parte trasera de la caravana, debajo del viejo suelo, encontraron un escondite. En él había varios objetos que se convirtieron inmediatamente en pruebas clave. Eran recortes de periódicos antiguos con artículos sobre la desaparición de Eliza y Sofía. Cada recorte estaba subrayado con lápiz, especialmente las partes donde se mencionaba el misterioso campamento y la búsqueda sin resultado. Allí también encontraron objetos personales de las chicas, un pendiente de plata que la madre de Sofía reconoció sin dudarlo, una pulsera de cuentas hecha por una amiga de Eliza cuando aún estudiaba, un trozo de mochila quemada en el que se conservaba una etiqueta con sus iniciales. Todos estos hallazgos confirmaban que Worden estaba directamente involucrado en la desaparición. Lo más aterrador fue el diario. Estaba envuelto en tela, como si fuera una reliquia. El cuaderno tenía más de 100 páginas, llenas de una letra apretada. En él se llamaba a sí mismo Guerrero del Señor y describía cómo perseguía a las ovejas descarriadas. En las entradas de mayo de 2016 escribió: «Los veo todos los días. Se ríen en la calle, se cogen de la mano. Es una ofensa. Tengo que mostrar al mundo que el amor sin Dios no es más que cenizas». A continuación, describía el crimen. Escribía cómo encontró su campamento, esperó a que llegara la noche y los atacó mientras dormían. En el diario aparecieron las siguientes palabras: «Los aplasté contra el suelo y por fin se hizo el silencio. Luego los llevé a la cueva. El fuego destruye el pecado y el corazón se convirtió en una señal de que la purificación se había completado». Los expertos confirmaron la autenticidad de los escritos. La letra coincidía con otras notas encontradas en la caravana. Durante el interrogatorio, Worden permaneció en silencio durante mucho tiempo. Se sentó con la mirada baja y se negó a responder a las preguntas. Solo cuando le leyeron fragmentos de su propio diario y le mostraron las pertenencias de las chicas, dijo: «Hice lo que tenía que hacer. Su unión era una abominación». Después de eso, contó con detalle la noche del crimen. Confirmó que estranguló a Eliza y a Sofía y luego quemó sus cuerpos, colocando los huesos en forma de corazón.
Consideraba que este signo era la prueba de que Dios había escuchado sus plegarias. El juicio contra Caleb Worden comenzó en octubre de ese mismo año en Flagstaff. La sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares, estudiantes, activistas de organizaciones LGBT. El ambiente era tenso. En el banquillo de los acusados, Worden parecía agotado, pero mantenía una fría calma. No mostraba arrepentimiento, no miraba a los familiares de las víctimas. Los fiscales presentaron pruebas, objetos personales de las chicas, un diario, informes periciales. Testificaron antiguos feligreses que confirmaron que él fabricaba cruces similares y predicaba constantemente sobre la purificación por el fuego. Todas las pruebas componían un cuadro claro. La defensa intentó alegar trastorno mental del acusado, pero los peritos lo declararon imputable. Los psiquiatras señalaron que tenía creencias fanáticas, pero que comprendía perfectamente las consecuencias de sus actos. El veredicto fue unánime. Caleb Worden fue declarado culpable de 2 asesinatos en primer grado y condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Para las familias, la sentencia fue ambivalente. Por un lado, finalmente obtuvieron la respuesta que habían esperado durante 7 años. Por otro lado, esa respuesta fue más terrible que cualquier suposición. Margaret Costello dijo a los periodistas: "Ahora sabemos la verdad, pero saberlo no significa poder vivir con ello. Me quitaron a mi hija y ninguna sentencia la devolverá". Su marido, James, que durante años se negó a reconocer la relación de Sophie, se sentó con las manos cubriéndose el rostro durante la lectura de la sentencia. Los periodistas señalaron que lloraba, por primera vez en público, y que parecía un arrepentimiento tardío y desesperado. La madre de Eliza, Carol Reynolds, dijo solo unas pocas palabras en la sala del tribunal. "Mi niña era la luz y la apagaron. Tenemos que vivir con eso". Y su hermana Sarah añadió: "Pensaba que no había nada peor que la incertidumbre, pero me equivocaba. A veces, la verdad es peor". Tras el juicio, el caso de Eliza y Sofía cobró notoriedad en todo el país. Su historia se denominó La leyenda del desierto, un ejemplo de cómo el amor de 2 jóvenes se enfrentó al odio, que derivó en asesinato. Pero incluso después de la sentencia, quedaron algunas dudas. Algunos expertos dijeron que sería muy difícil para un solo hombre colocar los huesos en forma de un corazón perfecto. ¿No tenía cómplices? El propio Worden nunca lo admitió. Para las familias, el caso terminó en el papel, pero no en el corazón. Obtuvieron la verdad, pero esta no les trajo alivio. La historia de Eliza y Sofía permaneció viva en la memoria del desierto, como un recordatorio. Incluso el amor más luminoso puede convertirse en blanco del odio más oscuro.